Si te dijera que el lugar más peligroso del mundo es un sitio donde existe un enemigo invisible, nuestro planeta, nuestro hogar, el lugar donde podemos vivir y en donde somos los mayores responsables sobre lo que pasa. Modificamos la naturaleza, explotamos territorios, todo para beneficiarnos, sin que nos importe mucho si el mundo se deteriora o no. De todos los lugares del planeta, ¿cuál crees que es el más peligroso? Pripyat, central nuclear de Chernobyl, 26 de abril de 1986. A raíz de una serie de errores, una central nuclear destinada a generar electricidad explota y lanza al aire millones de partículas altamente radioactivas que se comenzarán a distribuir a través de la antigua Unión Soviética y países limítrofes, obligando a la gente a abandonar la zona cercana a la explosión. Pero bien, ¿qué es la radioactividad? Es un fenómeno físico que se produce en ciertos elementos químicos. Hay distintos tipos de emisiones. Algunos pueden ser frenadas por una hoja de papel, otros son un poco más fuertes y las frena un trozo de madera o metal, y las más intensas son detenidas únicamente por una gruesa capa de hormigón o plomo. La radioactividad producida en este accidente era de la más intensa, por lo que el cuerpo humano era fácilmente penetrable. La radiación es de los enemigos más indetectables. No la sientes, no la ves, no la escuchas. Exponerse a grandes intensidades provoca la destrucción de un gran número de células o la inducción de distintos tipos de cáncer, como consecuencia de daños irreversibles en el ADN, además de fuertes dolores, deformaciones, fuertes heridas en la piel, y lo peor es que no hay forma de tratar sus efectos. Todo lleva a la muerte. El sitio de la explosión tuvo que ser blindado de alguna manera para que no siga emitiendo radiación hacia el ambiente. Esto costó el trabajo arduo de miles de personas que arriesgaron su vida ante este enemigo invisible durante varios meses. El resultado: un sarcófago que detiene la emisión de radioactividad y que fue remodelado por uno mucho mejor y que se planeó para durar aproximadamente 100 años. Aunque la radioactividad va a durar mínimo 300 años en desaparecer por completo, por lo cual tienen que remodelar o construir otro mejor antes de que este se venga abajo. Gracias a estas protecciones, hoy en día turistas pueden visitar la ciudad fantasma de Pripyat, aunque no es recomendable vivir ahí, ya que hay ciertas zonas fuera del sarcófago donde la radiación puede ser aún un poco más alta de lo normal y puede afectar la salud. Entonces, cuando te pregunten cuál es la zona más peligrosa del mundo, ya sabes que está debajo de este sarcófago. Estar dentro tan solo 10 segundos te condena a la muerte prematura. Ni una máquina puede permanecer mucho tiempo, porque también sufriría daños en sus componentes. Así de cruel es esto. ¿Cómo se llama? Radiación. ¿Quieres saber más acerca de este accidente? No te pierdas este video.